al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Acudimos por su muerte.
solo Él se declaró nuestro fuerte, solo Dios creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder esperamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este culto de la Iglesia Bautista del Once. Nos alegramos que pueda participar de esta manera y le invitamos a poder escuchar la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Fernando Sánchez estará hablándonos de los encuentros de Dios con el apóstol Pablo. Y también estaremos leyendo la palabra de Dios, orando, cantando. Que pueda disfrutar y que pueda ser significativo para su vida este culto que compartimos. Quisiéramos ahora leer la palabra de Dios en el Salmo 145, que dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Misericordia, ni una sombra
Oramos. Señor, venimos a adorarte y a honrarte porque eres Dios único, Señor y Salvador. Por la mano poderosa que has usado para levantar a hermanos y conocidos, te damos gracias. Por la misericordia que has mostrado por los siglos y con todo nuestro sentimiento, venimos a rogarte. Queremos pedir que tu Espíritu abra nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar en este culto tu mensaje. El culto es para ti, tu palabra para nosotros. Pedimos por los hermanos de nuestra iglesia que necesitan solucionar situaciones de enfermedad, por quienes han perdido familiares muy cercanos, por quienes tienen familiares con problemas de salud y algunos muy severos, por las personas a quienes la iglesia está acompañando materialmente, que sientan que todo lo que les llega está acompañado por amor y afecto. Señor, por las distintas situaciones que vivimos tus hijos y por aquellos que no lo son, como inseguridad, necesidad de salud, problemas económicos, de trabajo. También, Señor, hay hermanos de otras iglesias a quienes conocemos que necesitan de ti. Por la iglesia de Once, que el mandato que nos has encomendado de ser testigos tuyos en todo nuestro andar diario, cada uno lo llevemos adelante con alegría. Pedimos por la tarea que se está llevando a cabo en este tiempo, por quienes están usando distintos medios para que podamos recibir devocionales, música, predicaciones, estudios bíblicos. Señor, por los pastores Carlos, Tomás, por cada uno de los líderes en el diaconado y en los distintos ministerios, por la labor en el centro de Recoleta, por la iglesia en Pinto y la propiedad para congregarse, por la coordinación de la tarea con las dificultades que la situación presenta, y que sea tu espíritu que guíe a cada uno de tus hijos, por nuestro país, por los gobernantes, por quienes toman decisiones que en cada situación obren con justicia y equidad. Dales tu sabiduría, aunque no la pidan, por los países que sufren por el paso del huracán. Señor, la lista es larga, tu misericordia lo es más. Oramos sabiendo que el Espíritu pide con gemidos indecibles y Jesucristo intercede por nosotros. En su nombre nos hemos acercado. Amén. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría
Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera ciega, oraré ya junto a ti. Buenas, mis queridos hermanos, seguimos hablando de encuentros personales con Dios. En este caso vamos a hablar del apóstol Pablo. En ese momento lo llamaban Saulo. Saulo nació en Tarso de Cilicia. Sus padres eran judíos de prestigio. Ellos le dieron una educación y un beneficio doméstico de estudio. Estudió religión, estudió artes literarias y sobre todo, esto es importante, fue educado en la escuela del rabino Gamaliel, del judaísmo, justamente de la secta de los fariseos. Saulo era miembro del Sanedrín. Todos sabemos que el Sanedrín es el más alto tribunal de Israel. Sepamos que para la ortodoxia judía, en ese tiempo, hablar de cristiano, de cristianismo, era algo así como un engendro satánico. Así que miren el contexto que se fue formando Saulo. Nadie podría imaginarse que dentro de los deseos de Saulo de destrozar, de aniquilar los inicios del cristianismo, se estaba formando en su interior, en ese Saulo se estaba formando en su interior, uno de los principales caudillos de la cristiandad, un misionero extraordinario. Eran los principios de una conversión donde la obediencia a Dios iba a ser, en este caso, ya no persiguiendo a Cristo, sino justamente siguiéndolo. La conversión de Saulo es una de las grandes pruebas del cristianismo, de su divinidad, pero sobre todo de la resurrección de Cristo. Considero que bajo esta rígida enseñanza, Pablo habrá hecho varias cosas malas contra el cristianismo, de las que están enumeradas en la Biblia, pero en este caso vamos a enumerar 4 nomás. Hizo votos para apedrear y matar a Esteban, lo hemos leído en el mismo libro de los Hechos. Invadía hogares cristianos, encerraba en cárceles a los que invocaban el nombre del crucificado y del resucitado. Y como vamos a leer ahora, se provee de cartas para expandir su crueldad a otras regiones. Es decir, no se quedaba corto con nada. Le daba con todo a sus ideologías religiosas y detrás de ellas iba. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, hermanos. Si ustedes me acompañan, comenzamos desde el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió, como decíamos recién, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, Saulo, dijo: Señor,
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice el mismo libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 13, dice Lucas, que es el que escribió este libro, que ese resplandor de luz era más brillante que el sol del mediodía, así que imagínense lo que habrá sido eso, un fenómeno extraordinario. Pero acá me llama la atención en el versículo 5, miren qué increíble. Dice Jesús, yo soy a quien tú persigues, ese yo, tú, el tú de un hombre persiguiendo al yo, a Dios, a Jesucristo. Qué contraste, ¿no? Actualmente se sigue persiguiendo a la iglesia. Lamentablemente, esta noticia no es novedad, se sigue haciendo cosas muy malas contra la iglesia, no solamente contra las instituciones cristianas de distinta denominación, sino en la calle se persigue a la iglesia. Cuando uno habla de Cristo, somos insultados, a veces, muchas veces golpeados, y en otros países se están haciendo cosas peores, quema de templos, persecuciones, violencia, hasta muerte. Yo creo que es un gran motivo para orar la iglesia, porque muchas veces no aparecen estas noticias en la televisión, pero nos enteramos de que está habiendo persecución actualmente como lo hacía Saulo. Saulo persigue a Jesús en la persona de su iglesia, es decir, que Jesús se identifica con su iglesia. Ahora mirá qué lindo. En tiempos donde hay tanto racismo, donde la vida no vale nada, el ser humano está totalmente aislado, no se tiene en cuenta la vida de un ser humano, de un niño, de un anciano, de un joven, de un adulto, no hay respeto por la vida. Jesús se identifica con el mundo, con quienes lo aman, lo siguen, se identifica con vos, hermano, hermana, que estás buscando de Cristo, se identifica conmigo, que en cierta medida lo sigo buscando, sigo queriendo tener esos encuentros personales con el Señor. Qué hermoso esto, que Jesús se identifica contigo, se identifica conmigo, pero también es una gran responsabilidad y un gran compromiso de que Jesús se identifica con nosotros. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia actual para ser y considerarte un embajador de Cristo, ¿no? Qué desafío, qué lindo desafío. Declara a Jesús como Señor, dice el versículo 6. Yo creo que acá está la conversión de Saulo. En el versículo 6, hasta ahí no se había enterado que era Jesús el que lo perseguía, pero en el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor. Ya en el 5 Jesús se había identificado como Jesús y en el 6 Saulo lo proclama Señor. Yo creo que aquí está la conversión de Saulo y se podría decir de que ahí ya cambia la historia. Pero en el 6 también hay algo que me llama mucho la atención. Dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ante esa circunstancia tan dura para Saulo, el Señor no lo deja solo, no lo abandona ahí en la ceguera y en el dolor, en el golpe y en la conmoción. Le dice, anda a Damasco como tenías planeado, pero quédate tranqui ahí, buscate un lugar que ya se te va a decir qué tenés que hacer. No lo abandona, eso es algo maravilloso. Dios nunca abandona en la crisis. Dios está siempre en un encuentro relacional casi continuo, depende de la apertura que le hagas a tu corazón. Pero no me quiero adelantar todavía. Hasta aquí Saulo experimenta una primera fase de su conversión, una fase traumática, una fase que lo lleva a un quebrantamiento físico porque se cae del caballo, queda ciego por una luz impresionante y oye una voz. Digamos que físicamente tiene una cosa extraordinaria, fenomenológica, se podría decir. Psicológicamente queda aturdido porque no todos los días se presenta una voz, menos una luz más fuerte que el sol del mediodía,
y mucho menos que uno se esté cayendo de un caballo. Aunque una vez yo creo que me caí de un caballo, de una mula justamente en Tucumán. Me caí, me quedé un tanto golpeado. Y espiritualmente también tiene una conmoción, porque al tener una relación directa con Jesús, su estructura religiosa se empieza a desboronar, a requebrajar. En el versículo 8 leemos que no veía nada, tuvo que depender de la ayuda de los que lo acompañaban. Ese Saulo que pretendía entrar a Damasco como un rey triunfante, se podría decir, entra tomadito de la mano como un niño, todo golpeado, caído del caballo y como si fuera poco, ciego. Podemos pensar que en esos 3 días Saulo pensó, primeramente, la conmoción de caerse de ese caballo, habrá pensado en esa luz, en esa voz, pero sobre todo habrá pensado que esa voz era justamente de Jesús. Yo creo que eso fue lo que más lo impactó. Él estaba preparado para ver las cosas espirituales. Fue preparado desde muy chiquitito. Lo habrá visto a su padre en comunicación, en relación con Dios. Así que pienso que en ese momento, cuando escuchó esa voz audible que era solo para él, que era Jesús, habrá sido una cosa impresionante en su interior. Y como habíamos dicho recién, su estructura religiosa se estaba haciendo añicos. La pregunta, ¿habrá seguido pensando este Saulo en los proyectos que tenía para Damasco? De ir a encarcelar y llevar a Jerusalén a los que seguían a Cristo, o más bien se le habrá cruzado por su mente sus últimas palabras, las últimas palabras del Señor que dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo creo que esto sí le habrá retumbado y se habrá preguntado en la oración, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo? ¿En qué momento me vas a decir, Señor, qué es lo que tengo que hacer? Un hecho exterior, visible y audible era necesario para dejar en la tierra, como fue, a un gran líder, a un gran hombre, a Saulo, que perseguía a Cristo. Ese sensacional líder, de alguna manera, tenía que ser exhortado por el mismo Dios para convertirse. Una conversión realmente extraordinaria, sensacional. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y el Señor dijo y respondió, heme aquí, Señor. Acá hay otro encuentro de Dios, pero en este caso con Ananías. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Saulo estaba orando y supongo que también estaba ayunando. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Acá vemos otro encuentro del Señor con Saulo. Es decir, Dios le avisa a Ananías que Saulo ya había estado comunicado con el mismo Señor de que iba a hacer un milagro a través de él. Que Ananías iba a ser utilizado para darle un milagro de su ceguera a Saulo. Ahora, yo me imaginaba en esa oración de Saulo, o Saulo orando. ¿Cómo habrá sido la oración? ¿Habrá sido como hasta antes de la revelación? ¿Esa oración habrá sido tan cerrada y tan, se podría decir, ortodoxa, como hasta entonces, o habrá sido otra la oración, la relación con Dios? Yo me imagino que habrá cambiado su relación con Dios, sobre todo se estaba abriendo dentro de esa conversión una relación nueva, renovada con el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el versículo 13 y el Señor... Habíamos quedado, en el 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha
No, perdón, en el 13 seguimos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías no sabía que Saulo había tenido una conversión. Por eso le decía: Señor, ¿cómo me vas a mandar con este hombre que está haciendo destrozo con la iglesia? No sabía Ananías que el Saulo del judaísmo estaba muriendo a esa forma religiosa, estaba muriendo al legalismo de la ley, estaba muriendo a esa forma de interpretar a Dios en su interior. Pero esa muerte iba en virtud de una resurrección, como así lo declara el mismo Pablo. Ya Pablo lo declara en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dice que seremos nuevas criaturas. Cuando tenemos un encuentro con Dios, todo cambia. Cuando Saulo tuvo un encuentro con Dios, cambia, pero también cambia cuando tuvo encuentros, como veníamos viendo, con Abraham, cuando tuvo encuentros con María, cuando tuvo encuentros con el joven rico, con Nehemías, como vimos el domingo pasado. Cuando Dios tiene encuentros con el hombre, todo cambia, absolutamente todo. Aún en el peor de los pecados, que siga sumergido, aún ahí metido adentro, ya cambia la cosa. No es lo mismo un pecado sin reconocer a Cristo que estar en pecado habiendo reconocido a Cristo. La conversión, el encuentro con Dios hace nuevas las cosas. La experiencia de tener un encuentro con Dios hace una nueva criatura. La esperanza comienza a agrandarse y ya la soledad comienza a tomar un lugar secundario. Aún en las peores de las crisis, en los peores de los momentos de la vida, el acompañamiento de Dios es increíblemente hermoso. Después de esta experiencia, Saulo muere para sí mismo, a su propia justicia, lo que equivale a decir al legalismo de la ley. Su ardiente deseo y celo por seguir a Dios lo estaba llevando a una equivocación. ¿Pero qué hizo Saulo? Se dio vuelta, se convirtió. Se dio cuenta que estaba en un camino equivocado y giró, se fue marcha atrás, se convirtió. Toda la religiosidad que vivía Saulo terminó en resultados equivocados. Saulo, al establecer su propia justicia, no era a Dios a quien glorificaba, sino que se glorificaba a él mismo. Saulo recobra la vista, como leímos. El Señor fue revelándole lentamente lo que iba a suceder, como leíamos en el versículo 6, y le fue diciendo de que iba a haber un hombre que le iba a dar, a través de la oración y de la imposición de manos, la visión, la vista. Pero Dios lo hizo para que sepa y tenga esperanza en que Dios tenía el control de las cosas, pero también para que sepa que no era una oración de un cualquiera que se cruzaba por el camino, sino que era una revelación, un encuentro con Dios para dar a entender de que Dios estaba sobre las manos de Ananías, la oración de Ananías, y no era una simple persona que decía: estas mis manos te van a curar, te van a sanar, como a veces escuchamos. Pablo no fue rebelde a la visión y comprendió que estaba equivocado y cambió de rumbo. Pablo experimentó una conversión profunda y bien arraigada. Su encuentro con Jesús
no fue una emoción pasajera, como a veces creemos que las emociones es una visita del Espíritu Santo. Una emoción pasajera, así como empieza, termina. Cuando Dios te visita, se queda, convive con vos. Y podés estar en mal momento, podés estar oprimido, con aflicción, porque en el mundo tendremos aflicción, pero aún en esa aflicción, ahí está Cristo. No fue un fuego fatuo la conversión de Pablo, que pronto desaparece. No fue tampoco esto. Tampoco una aventura de quien se entusiasma con novedades. No fue algo como para ir a pasar el tiempo a un club, jugar a la raqueta y después volver a casa, hacer el lunes las mismas cosas que hacemos de lunes a sábados. Y el domingo a la iglesia, a ponerse la corbata. No. La conversión es un hecho concreto, un hecho real, un hecho que es desde lo más profundo del corazón de una persona. Dios se encuentra con el hombre para bendición del hombre. Los encuentros con Dios no son como quien te dice, vamos a tomar un cafecito, vamos a charlar algo, vamos a encontrarnos a hablar de cosas triviales, de cosas sin sentido. Un encuentro con Dios a veces no lo entendemos como no lo entendía Pablo. A veces no sabemos para qué Dios nos llama, para qué nos habla a través de su palabra. No lo sabemos, pero lo que sí te puedo dar la seguridad, querido amigo, querido hermano, querida hermana, que cuando hay un encuentro con Dios todo cambia, la vida cambia. Cuando con sinceridad aceptás a Jesucristo como tu Señor y reconoces que fuera de Él no hay vida, no hay forma de ser feliz, no hay forma de tener paz en el mundo, sino a través de Jesucristo. Hasta que no sepas esto, no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Y la conversión es justamente ese encuentro con Dios. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El encuentro con Dios es simplemente un encuentro en cuanto la iglesia se une, está unida, ahí está Cristo. Yo a forma de práctica voy a dar 10 puntos como práctica detrás de este sermón. Punto 1, pidamos a Dios que nos clarifique si estamos caminando en su voluntad. Punto número 2, dejemos que el Señor en su luz cierre nuestros ojos carnales y en esa ceguera carnal abra el entendimiento en una visión espiritual. 3, cuando nos sientamos abrumados, en crisis o desorientados, sepamos en humildad pedir ayuda. La Iglesia de Cristo debe cumplir esa función de acompañamiento. Punto 4, busquemos en oración reflexiones profundas, no en lo alto, como quien está subido a un caballo, sino de alto contenido espiritual. Número 5, pidamos al Señor una regeneración más amplia, más genuina, más llenas de amor el uno por el otro, porque allí donde hay amor, allí está Dios. Punto 6, estemos atentos a los encuentros personales con Dios. Cuando se nos presenta, no son obligatoriamente sensacionales como le ocurrió a Pablo. Por lo general están escondidos en su palabra. Están en su palabra los encuentros personales con Dios. Otras veces, punto 7, nos responde en lo más profundo del corazón, en momentos de oración y comunión continua con Él. Punto 8, también, si prestamos atención, podemos tener un encuentro personal con Dios en las cosas más sencillas pero divinas de la vida. Por ejemplo, la oración de un hermano, una hermana o en la sonrisa de un niño. Punto 9. No esperemos que Dios venga a nuestro encuentro, vayamos nosotros a Él. Y punto 10, como dice Mateo 28:20b, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por alguna razón, Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo para tener un encuentro personal con la humanidad y de esa manera
morir por nosotros y salvarnos de la muerte eterna. Esa muerte donde ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para estar eternamente en un encuentro eterno con Dios en esa nueva Jerusalén. Eternamente y para siempre. Que Dios nos bendiga. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón fuerte